Podemos empezar la clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy damos continuidad a nuestra clase de apologética católica, que ya había empezado en el pasado con los primeros siglos, que fue dado por nuestro párroco, el Padre Gina, primero sobre la luz del mundo y luego sobre los testigos de Jehová, ¿no? Y ahora, desde la semana pasada, empezamos de nuevo sobre esa nueva secta que aquí en México es más conocida con el nombre de Pare de Sufrir, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar. Entonces, la semana pasada, nada más fue como una introducción en que se contó la historia, un poco de la historia del fundador. Vamos a continuar hoy con esa introducción antes de que empecemos realmente a hablar propiamente de la secta como tal. Entonces, repitiendo, cuando empezamos a hablar de la historia del fundador, ya fue visto que él había nacido en una familia católica, que se convirtió al protestantismo a los 19 años, llamado por su hermana, que se decía que se había curado de su asma cuando había frecuentado una secta protestante, según su interpretación, ¿no? Entonces fue lo que habíamos visto la última semana. Y en fin, hablando de la historia del fundador, entonces voy a poner el título. Entonces, esa sección vamos a hablar de libros, películas y bandas sonoras. Y sobre las diferentes publicaciones, ¿no?, que hizo el fundador de la secta. Entonces, Eddie Macedo es el autor de decenas de libros, de expresión de su religión, de su doctrina, destacándose uno que se llama En los Pasos de Jesús, en el cual ya se vendió más de 3.000 millones de ejemplares, ¿no? Y uno que fue muy conocido, porque vamos a hablar, causó mucha polémica en Brasil, se llama Orixás. Bueno, Orixá es como una divinidad, vamos a poner entre comillas, de las religiones afros, caboclos y guías, dioses o demonios, pregunta, ¿no? Entonces, que es como la mayor venta de libros, como de protestantes, publicado en Brasil, ¿no? Bueno, en total sus libros ya ultrapasaron ya pasaron la marca de los 10 millones de ejemplares vendidos, ¿no?, etcétera. Bueno, su autobiografía, él escribió una autobiografía llamada Nada a Perder, en cual ganó 3 volúmenes al total, ¿no? La primera edición habiendo vendido 1 millón de ejemplares, ¿no?, en 5 meses, que fue el título más vendido en Brasil en el año 2012. Entonces después él publicó aún más 2 volúmenes de su autobiografía. También lanzó algunos álbumes musicales, como las canciones preferidas del Obispo Macedo, como conocido, en 5 ediciones. Bueno, y en el 29 de marzo de 2018 fue lanzada su cinebiografía. Entonces, basada en su obra Nada a Perder, se lanzó una película con el mismo nombre. Bueno, son un resumen de esa cuestión de libros, películas y bandas sonoras. Entonces, para saber que sí tiene bastante publicaciones
de libros sobre todo. Entonces, formaciones y títulos. Formaciones y títulos. Bueno, él es graduado en teología por la Facultad Evangélica Seminario Unido y por la Facultad de Educación Teológica en el estado de São Paulo. Bueno, pero les expliqué la última vez, nada más para resumir, quiero pasar rápido en esa cuestión de la fundación, que su fundación inicial fue en matemáticas, ¿no? Él tiene como formación en matemáticas y luego, bueno, estudió en universidades protestantes, ¿no? Como teología protestante. Bueno, ahora sí es la parte más en que más vamos a tardar un poquito más, que es sobre las controversias. O como Entonces, primeramente, la prisión en 1992. Entonces, en el año de 1992, después en un culto de domingo, ¿no? En la antigua catedral, como les expliqué, ellos utilizan en su secta ciertos términos católicos, como el de llamar catedral, ¿no? Como a la iglesia central, ¿no? A la sede al templo que es la sede de su secta. Entonces dicen en la antigua catedral universal, en el barrio de Santo Amaro, en São Paulo, entonces varios carros de la policía, ¿no? Llegaron, cercaron, ¿no? Y lo llevaron preso, ¿no? Lo llevaron, ¿no? Como a la cárcel, ¿no? Él recibió la acusación de charlatanería, estelionato y curanderismo, ¿no? Entonces, esas tres acusaciones. Bueno, hubo varios intentos por parte de los abogados para pedir para él un habeas corpus, ¿no? Ellos decían que la cárcel era una medida, según la afirmación, ¿no? De los abogados, violenta e inconstitucional, sin ninguna justificativa, porque si el obispo fuera condenado, tendría derecho a prisión domiciliar, ¿no? A la cárcel domiciliar, pues es primario y tiene buenos antecedentes, etc. Bueno, igualmente, su prisión fue cuestionada por varios artistas y sobre todo políticos de izquierda en Brasil. Entonces, obviamente que varios políticos, sobre todo la izquierda, se unieron a la crítica, ¿no? De la justicia en ese momento. Entonces, el primer pedido de suelta, ¿no? de soltura de Edir Macedo fue negado. Varias personas pasaron la noche, ¿no? En la puerta de donde estaba detenido. 7 días después, la responsable que estaba ahí de la cárcel, que se llama Silva Souza Cavalcanti, vio la indignación de los manifestantes y pidió a Edir que grabase un mensaje para la radio para acalmar las personas, ¿no? Que no estén haciendo demasiado sus manifestaciones delante de la cárcel, ¿no? Bueno, aquí voy a transmitir el mensaje que dio en la radio, ¿no? A esas personas. Bueno, así dice, citación: solo pido a las personas que hacen parte de esta familia universal del reino de Dios, bueno, ya apagué el nombre, que oren y hagan ayuno para que vengamos a salir de aquí lo más rápido posible. Que Dios en su cierto tiempo, venga a librarnos y podamos entonces comulgar juntos en la fe cristiana. Yo quiero agradecer el cuidado de todos en esos momentos difíciles. Cuento con la oración de cada uno. Muchas gracias. Ok, fue la manifestación, la alocución que dijo en la radio. Entonces él pasó en la cárcel como 11 días, ¿no?
pero después se quedó libre de las acusaciones. En su libro Nada a Perder, en lo cual él hace su autobiografía, él responsabiliza a la Iglesia Católica por su detención, para reforzar la tesis de que fue víctima de una conspiración del Vaticano. No sé qué tiene que hacer el Vaticano, poner una persona en la cárcel, pero bueno, él cuenta haber visto un hombre en sotana, bueno, era yo, haciendo apuntes durante su declaración al juez que había decretado su prisión. Como les expliqué, el segundo pedido de habeas corpus también fuera negado, y él declara en su otro libro llamado Somos todos hijos de Dios, en que la cárcel fue la armada entre el gobierno federal y el gobierno del estado de São Paulo, un juez, un promotor y un delegado de justicia bajo el patrocinio de la Rede Globo, la primera emisora, bueno, más difundida en Brasil, etc. Bueno, entonces en 1992 varios fieles quedaron enfrente al Palacio 9 de Julio, sede de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, con frases: queremos justicia. Días después eran más de 3.000 personas que estaban ahí manifestando. Las personas que estaban allá oraban y cantaban. Bueno, así es sus preces. Dentro del edificio, más de 300 pastores de más de 30 otras iglesias evangélicas pidieron que Eddy fuera suelto. Bueno, recuerden que el principio de Eddy es que no quería mezclarse con los de otra religión. Bueno, en este caso aquí parece que, bueno, sí tuvo un hecho ecuménico. Fue hecho una petición exigiendo respeto a la Constitución brasileña que garantiza libertad religiosa. Bueno, el Tribunal de Justicia de São Paulo juzgó el tercer pedido de liberación del obispo. Entonces, en plenario, Tomás Bastos dice que no había base para mantenerlo en la cárcel. El abogado recurrió a 4 justificativas para acabar con la prisión provisoria. Entonces, Eddy Macedo tenía buenos antecedentes criminales, residencia fija, familia, y no se había recusado en ningún instante a dar aclaraciones sobre las acusaciones. Entonces la discusión duró 15 minutos y los jueces decidieron por 3 votos a 0 por la liberación del obispo. Bueno, ahí está. Entonces 11 días en la cárcel bajo la acusación de charlatanería, estelionato y curanderismo. Entonces, primera de las controversias de su vida. O contravenciones, no sé cómo le dice, Bueno, aquí quería aclarar algunos puntos antes de que empiece a hacer la lectura. Bueno, obviamente que nosotros como cristianos, obviamente, somos católicos, tenemos ese cuidado de anunciar la verdadera fe, obviamente, decir que hay solo un Dios, ¿no? Entonces, obviamente que nuestro propósito es eso, de hacer que todos adoren el Dios verdadero, el Dios que creó todo el universo. Entonces, y creemos sin ningún problema, que no hay más de un Dios. Entonces, que existe un equívoco en las religiones que se dicen politeístas, que creen en varios dioses, como es el caso de esas religiones de origen africano, pero que se constituyeron en Brasil. Entonces,
Voy a hacer el comentario aquí, ¿no?, de la historia, y después voy a hacer nuestro comentario aquí, ¿no?, lo que podemos hacer sobre la... creo que existe un error de su parte, ¿no?, de análisis, ¿no?, de la situación política, influenciado por la teología de la prosperidad, ¿no?, que es difundida, ¿no?, en nuestra secta, ¿no? En general en las sectas neopentecostales, pero en su secta es algo bastante fuerte, ¿no?, más que lo común. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso? Entonces, empecemos con el comentario, en fin, con la lectura de esa controversia y, en fin, con las aclaraciones. Bueno, en 2005, yo voy a hacer una traducción literal, no sé cómo se traduciría aquí en español al sistema político mexicano, pero el sistema judicial brasileño se llama la Cuarta Vara Federal de Sección Judiciaria de Bahía. Bueno, atendiendo al pedido del Ministerio Público Federal del Estado, determinó la suspensión de la venta de la circulación de su libro Orixás, Caboclos y Guías de Deuses o Demonios. Bueno, voy a escribir aquí porque ¿cómo es el libro? Bueno, hice la traducción al español porque sería un poco complicado traducir esos términos aquí de esas divinidades, de esas religiones. Bueno, entonces, Orixás, Caboclos y Guías, hablando de las divinidades de las religiones afros, dioses o demonios. Bueno, aquí sí, se entiende. Según los procuradores de la República, autores de la acción civil pública, se trata de obra, se cito, impregnada de afirmativas perjuiciosas y discriminatorias deferidas contra otras formas de manifestaciones religiosas y credos, en especial a los cultos afro-brasileños. Okay. Esa fue la acusación hecha por el Ministerio Público brasileño, para pedir la suspensión de esta obra. Para la juez Nair Cristina de Castro, el libro de Edir Macedo, de lo cual ya habían sido vendidos más de 2,5 millones de ejemplares, depasa los límites de la libertad religiosa en la medida en que no se restrinja la explanación y divulgación de las ideas propias a la religión que es adoptada por quien lo escribió, sino que se predispone a tratar pejorativamente otra religión y sus adeptos, incitando a la discriminación. Okay. Algunos de las diferentes partes del libro califican, entonces esas son las tres principales religiones afro-brasileñas. Voy a escribir el nombre. Umbanda, Quimbanda y Candomblé. Entonces él califica, ¿no?, esas diferentes sectas de sectas demoníacas, responsables por el bajo desenvolvimiento del país, etc. Entonces aquí es el punto en que vamos a hacer la crítica, ¿no? Él cita: si el pueblo brasileño tuviera los ojos bien abiertos contra la hechicería, la brujería y la magia, oficializadas por la Umbanda, Candomblé
kardecismo y otros nombres, ciertamente seríamos un país bien más desenvuelto. Y también los acusa por adoptar el uso de sustancias entorpecientes. Los procuradores de la República propusieron aún un adelantamiento a la acción civil pública para requerir una indemnización por daños morales colectivos. El valor estimado sería de 10 millones de reales. No sé cómo eso daría, cuántos daría en pesos mexicanos. Pero un año después, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región en Brasilia, la capital, liberó la venta con la justificativa de que la prohibición contraría el principio de la libertad de expresión garantizado por la Constitución Federal brasileña. Edir Macedo también nos recomienda la miscigenación y el matrimonio entre personas de etnias diferentes. Bueno, aquí ¿cuál es el problema? Es lo que vamos a hacer en nuestro primer punto ahora sí de apologética. Pues el primer punto no es de crítica y de defensa de la fe que tenemos que hacer contra tal tipo de visión que tiene en general las sectas neopentecostales, pero que la secta Pare de Sufrir tiene como de manera muy fuerte, ¿no? Comparado a las otras, es la que le llamamos teología de la prosperidad. Bueno, tenemos aún mucho a hablar de eso, ¿no? Y aquí nada más quería como hacer un breve, corto comentario, pero sobre todo esa idea de que la religión aquí en esta vida se basa, ¿no?, en el éxito financiero, ¿no?, que vamos a tener aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces es un principio que vino del calvinismo, ¿no? No es de Lutero originalmente, pero del calvinismo, en que Calvino, el reformador, tenía la idea de la predestinación absoluta a la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Para Calvino, una persona ya es destinada por Dios al cielo o al infierno, ¿ok? No puedes hacer nada para merecer o desmerecer el cielo. Si uno es salvo es porque quiso Dios, obviamente. Si no es porque no quiso, pura y simplemente. Es como es absoluto, nada se puede hacer. Obviamente que es una cuestión bastante difícil, en la teología hablar de esas cuestiones de la ciencia o la presencia de Dios, si quiere decir, sobre el hecho de la gracia de Dios, que siempre produce el efecto que corresponde, como dice la Escritura, mi palabra, ella no vuelve a mí sin realizar el efecto, que quise que realizara. Entonces la gracia de Dios siempre realiza el efecto que Dios quiso realizar, y no hay que olvidar que la voluntad de Dios al final siempre se cumple. Eso es sencillo comprender. La voluntad de Dios final siempre se cumple en todo instante. Y al mismo tiempo hay la cuestión de la libertad humana. Pero para Calvino, para que pudiéramos afirmar esa preponderancia de la gracia, teníamos que negar en absoluto la libertad humana y llegar a decir: el hombre no es libre, no es, ni siquiera un poquito, no es, Entonces la salvación es nada más una predestinación, pero Calvino va más allá.
uno de las señales, de la predestinación a la salvación son las riquezas que uno tiene aquí en este mundo. Tener una buena vida en este mundo es una señal de que Dios le está predestinando a ir al cielo, porque le está bendiciendo en esta vida. Al revés. Si una persona siempre tiene problemas aquí es porque, o ella va a convertirse y salvarse, o entonces la desgracia va a ser para siempre. Bueno, esa teología de Calvino, ese pensamiento de Calvino de la predestinación y que las riquezas es una señal de la predestinación que uno tiene de ir al cielo, no va a ser aceptado, recibida de diferentes maneras en diferentes sectas. Entonces, obviamente que las sectas, hay que entender que el protestantismo es muy dividido, ¿no? Porque no tiene unidad, ¿verdad? Ellos rompieron el principio de unidad, que es la iglesia de Cristo. Entonces, sin unidad, pues cada uno se va a su camino y cree en lo que quiera, ¿verdad? Entonces, las diferentes sectas del protestantismo van a defender diferentes puntos. Entonces, uno u otro tipo de esos pensamientos que vinieron de los reformadores van a ser aceptados y recibidos de diferentes maneras, con diferentes interpretaciones. Entonces, no es necesariamente cada secta va a creer exactamente de este punto. Ese es el punto de Calvino, ¿no? Es la visión de Calvino. Bueno, entonces es eso. Pero es bastante curioso, ¿no? Si podemos decir, yo no quiero aquí porque sería muy complicado hacer una explanación sobre la concordancia que hay entre la libertad humana y la gracia de Dios. Nada más, aunque sea difícil de entender porque nuestra inteligencia no es infinita como de Dios y no consigue entender bien esas cosas que son misterios, ¿verdad? El mal, la existencia del mal es un misterio para nosotros. Pero tenemos que guardar eso como en mente, que sí hay dos cosas, ¿no? Existe la libertad del hombre y existe la gracia de Dios que realiza, sí, el fin a lo cual quiso Dios. Pero el otro punto aquí es de afirmar que la predestinación a la salvación se corresponde a la prosperidad, al tener dinero aquí en este mundo. Pues no es necesario mucho, no es necesario nada más recoger, agarrar, como leer los textos del Evangelio, ¿verdad? Si tomamos la vida de nuestro Señor, pues nuestro Señor es el Señor del cielo y de la tierra, ¿verdad? Parece que aquí está. Es el Señor del cielo y de la tierra. Pues nadie puede contra Dios, ¿no? Incluso las Escrituras afirman, ¿no?, que Dios se inclina del cielo y se ríe de los reyes de la tierra. Se ríen, ¿no?, cuando quieren hacer algo contra Él, ¿no? ¿Cómo es que la criatura que fue creada del polvo puede algo contra el Creador? Obviamente. Pero que ese Señor del cielo y de la tierra, cuando tomó la carne humana, prefirió por su voluntad nacer en un establo, ¿no?, nacer y ser puesto, ¿no?, en un colchón o en una paja, en medio de paja, ¿verdad? Es decir, en el pesebre, es decir. Y nada más es realmente interesante cuando pensamos, pues fue por voluntad de Dios. Dios quiso así, ¿verdad? ¿No?
Sencillo, ¿no? No fue simplemente por una circunstancia que algo que cayó, no sé, una circunstancia mala que pasó en el momento y no sé, y de repente pasó que el Señor y nació así en esa condición. No, el Señor quiso nacer en esas condiciones. Ya en el Antiguo Testamento había previsto que iba a nacer en Belén, pues porque ya había pensado en todo eso, desde toda la eternidad, ¿verdad? Pues nuestra vida, si nuestra vida aquí en la tierra como cristianos, ¿no es una correspondencia, ¿no?, a la vida de nuestro Señor, no es un imitar de la vida de nuestro Señor, ¿no? ¿Cómo podemos afirmar una cosa así? El Señor que dice es más fácil un camello, ¿no?, pasar por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, ¿no? Es un poco curioso, ¿no?, donde Calvino va a tomar, ¿no?, ese pensamiento de la teología de la prosperidad. Pero es ese pensamiento, ¿no?, que va a estar, ¿no?, en el centro de toda esa religión aquí, del Pare de Sufrir. Y miren, la conclusión es nada más, ¿no?, pues Brasil es un país que no está entre los países más ricos del mundo en el sentido, bueno, de la población, ¿no? No está como los países conocidos como del primer mundo. Y la causa de eso es porque existen religiones paganas en el territorio. Por lo menos la religión cristiana, por lo menos en principio, domina, ¿no?, el territorio en todo caso. Lo curioso, ¿no?, que nada más un análisis puramente de la prosperidad, ¿no? Es esa la cuestión, ¿no? Lo que propone, si todos siguieran su secta, entonces sería un país próspero, rico. Curioso. Pero en fin, pasemos a lo siguiente. Porque tendremos aún más que hablar en ¿no?, sobre eso. Pero sobre todo, para los misioneros, ¿no?, o inclusive en Misión San Pedro, ¿no?, es muy importante de informar a la gente sobre eso. Porque incluso hay muchas personas católicos, ¿no?, es católico, ¿no?, como frecuenta la iglesia católica, ¿no?, pero que va a esa secta, ¿no?, como un adicional, ¿no?, recibir la bendición, recibir una rosa mística o algo así. Pues, ¿no?, obviamente que se tiene que informar, ¿no? Un católico no puede frecuentar eso, ¿verdad? Un católico no puede dejar como la iglesia para frecuentar ese tipo de religión. Quiero entender que lo que dicen ellos es que esa teología de la prosperidad, Dios quiere que todos seamos prósperos en lo económico y en lo intelectual y todo. Eso dicen ellos. Bueno, no tan así. Hay que pensar esa teología de la prosperidad con el pensamiento de Calvino, ¿no?, de que Dios elige unas personas a la salvación y otras no. Desde el pecado dice, Dios es justo porque por lo menos algunos quiere salvar, ¿no? Es eso, ¿no? No van todos al infierno, ¿no?, como tenía que ser por el pecado original, pero no, algunos van a salvar. Y que las riquezas en ese mundo es una señal de dividir, de mostrar, ¿no?, como la división en el juicio final, ¿no? Aquí van las ovejas y aquí van los borregos, no sé cómo van a dividir, ¿no?, los dos en dos partes, ¿no? Es más como una señal de aquellos que sí tienen riqueza, es una señal de que van al cielo, ¿verdad? Y los que no tienen, pues es una señal de que o algo va a pasar en su vida para que vengan aquí o entonces ya, ¿no? Es más o menos así. No es que todos, porque el pensamiento de Calvino es justamente, no es que todos, Dios no quiere que todos se salven, ¿ok? Pero entonces, si hay una predestinación, ¿cómo saber cada uno para ellos, cómo saber cada uno de nosotros si estoy del lado de los salvados o del lado de los no salvados? Pues para ellos la señal es eso, ¿no? Es la prosperidad aquí en esta vida, ¿no? Entonces, si es la prosperidad humana
la que determina si está salvado o no, entonces Jesús no estaría salvado porque él fue un hombre pobre, entonces él no estaría salvado. Ok. Bueno, sí, entiendo perfectamente, ¿no? Ese argumento, porque estamos aquí hablando de algo que es falso, ¿entienden? Entonces, obviamente que lo que está diciendo es pura verdad en el sentido así, porque es falso lo que es la teología de la prosperidad, ¿verdad? No es algo verdadero, entonces como todo falso tiene un punto en que no tienes como, no puedes sostener. Pero sí, como tiene un poco el pensamiento de que Jesús se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. De cierto modo es verdad, pero no es una riqueza como aquí en la tierra, ¿verdad? En el sentido que Dios asumió nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra dificultad, ¿no? Que vino con el pecado para por eso merecer nuestra salvación, ¿verdad? Eso sí. Como el hombre antes del pecado, esa es la teología católica. Entonces el hombre antes del pecado sí tenía el don de la impasibilidad, por ejemplo. No podía sufrir, en fin. Pero después del pecado sí. Y nuestro Señor cuando vino al mundo, pues asumió esos puntos débiles del hombre. Entonces él podía sufrir, podía morir, tanto que murió, tanto que sufrió, tanto que murió, etc., ¿no? Entonces, pero para satisfacer por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, un poco del pensamiento de la teología de la prosperidad tiene eso, ¿no? Como él se hizo pobre, pero para ser los ricos. Nada más que la riqueza que el Señor nos da es algo más grande, es el cielo, ¿verdad? No es aquí una riqueza en la tierra, porque eso es vano, ¿no? Eso no tiene valor, ¿no? Para la eternidad, ¿verdad? Digo porque me parece a mí que ellos están basándose en ese bienestar humano, ¿no? Y por eso de ahí su nombre de pare de sufrir, porque el dolor no. Exacto, sí, sí. Quieren puro bienestar, ¿verdad? Entonces ese es el problema, ese es lo medular. Ellos no contemplan la otra parte. Sí, exacto. Y entonces Jesús no cuadra aquí, porque él vino pobre, él vino sufriente. Sí. Sí, entonces voy solo a hacer un resumen porque aquí normalmente cuando una persona habla no se graba mucho en el video, pero de decir, su argumento es este, ¿no? De que el problema es que todo está basado en el bienestar humano aquí, ¿no? Y que no llega a ir más allá, ¿no? En lo que es, sí, ese es el problema, ¿no? Como tiene toda razón. Ese es el primer punto de apologética que podemos hablar, ¿no? Contra ese tipo de práctica, de pensamiento de la teología de la prosperidad. Bueno, para dar seguimiento, gracias por las preguntas. Entonces, continuamos con otras acusaciones. Espero no equivocarme en la traducción al español, porque fue una traducción que intenté hacer por Google y a veces no corresponde mucho, porque son términos jurídicos. Bueno, si me equivoco con los términos en español, pero voy a dar una explicación de lo que quiere significar, por lo menos eso. Entonces, el primer crimen o delito, perdón, la lengua española es más correcto decir delito, la formación de pandilla es como asociarse con 3 o más personas en el intuito de hacer delitos, ¿verdad? No sé, de robo, delitos o crímenes, pues depende, puede ser todo tipo de delito, ¿ok? Pues el lavado de dinero consiste normalmente en manejar, en fin, dinero ilícito, ¿verdad? De origen ilícita. Y evasión de divisas es como pasar dinero al extranjero sin hacer las declaraciones, dinero importante, ¿no? No es como viajar con un poco de dinero, es una cantidad de dinero que la ley establece sin declarar a la autoridad competente, ¿no? Entonces él es acusado de esos 3 crímenes aquí.
Vamos a ver la historia y aún hoy hay una acusación que pende sobre él de esos tres crímenes, o tres delitos, perdón. En el año de 2009 entonces, nuevamente recibió denuncias. Entonces les hablamos antes de la prisión que tuvo en el año de 1992, perdón. 1992 recibió una prisión bajo las acusaciones de charlatanería, estelionato y curanderismo, pero que a la época fue juzgado como sin pruebas o inconsistente. En fin, terminó siendo, después de 11 días, liberado de la cárcel. Entonces, más una vez ahora en el año de 2009, nuevamente recibió denuncias, de esta vez del Ministerio Público de São Paulo. La acción delictuosa fue abierta entonces por el juez Glaucio de Araújo en la novena vara criminal de São Paulo, en la cual acusa a Edir Macedo y más 9 personas asociadas a él. Todos fueron acusados por los delitos de lavado de dinero y formación de pandilla, como les expliqué, ¿no? El juez determinó que los reos respondieran a la acusación por escrito en un tiempo de 10 días. Bueno, el promotor del caso, Gaico Roberto Porto, se recusó a comentar el caso, explicando que hay secreto de justicia bajo esas acusaciones por el momento. Bueno, sin embargo, el día 19 de octubre de 2010 fueron anuladas todas las acusaciones del Ministerio Público del Estado de São Paulo contra Edir Macedo y más 9 personas, esas acusaciones, porque el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo entendió que la materia debería ser juzgada por la Justicia Federal. La acusación fue hecha por el Ministerio del Estado, de São Paulo, pero fue entendido que eso tenía que ser juzgado por la instancia federal. Bueno, de esa manera el proceso entero fue anulado, cancelado. Entonces en mayo del mismo año, el presidente del Tribunal de Justicia de São Paulo ya había anulado algunas pruebas presentadas por la promotoría en razón del error de conducción por los promotores de caso por solicitar cooperación internacional para investigar los acusados. Es una cuestión de la justicia cuando pruebas son adquiridas por medios que no son lícitos o de manera irregular. Bueno, en septiembre entonces del 2011, la Justicia Federal aceptó parte de las denuncias del Ministerio Público Federal en São Paulo contra Edir Macedo y otros 3 integrantes de la cúpula de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de la secta, que pasaron entonces a responder por los delitos de formación de pandilla, lavado de dinero y evasión de divisas. Como dice, cuestión de llevar dinero al extranjero sin las declaraciones legales necesarias. Hablamos de sumas importantes de dinero, obviamente, ¿no? No es un dinerito que una persona va con viaje, ¿no? Es un dinero importante. Bueno, las denuncias de estelionato contra los fieles de la iglesia y falsidad ideológica fueron rechazadas por el Ministerio Público Federal. Anunció entonces que recorrería contra la rechazación de esas acusaciones. La denuncia del Ministerio Público Federal había sido presentada el día 1 de septiembre por el Procurador de la República Silvio Luis Martins de Oliveira y también utiliza hechos que fueron levantados por la investigación del Ministerio Público Estadual. Bueno, entonces también hay se levantó una acusación de falsidad ideológica, como de estelionato es medio de tomar dinero de las personas, contra los fieles de la iglesia, pero esas acusaciones no fueron aceptadas. En noviembre entonces del año 2013, en un proceso envolviendo fraude en la venta de la emisora en Santa Catarina, en una ciudad del estado del sur, en el sur de Brasil, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región entonces absolvió
a Macedo de sus delitos de uso de documento falso y falsedad ideológica. Bueno, entonces todavía pende la acusación como el juzgamiento en el Ministerio Público, instancia federal, sobre esos 3 delitos cometidos. Posesiones, sentido la cantidad de dinero que posee. En enero del 2013 fui apuntado por la revista Forbes, revista estadounidense, como el pastor más rico de Brasil, teniendo su patrimonio estimado entre más o menos como vamos a decir, $1.000 millones. ¿Ah? Bastante dinero, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Universal Iglesia Universal, está hablando de la secta aquí, no es la Iglesia Católica, y Edir Macedo contestaron tal afirmación, diciendo que aunque la red de Record, les expliqué, la emisora de la cadena de televisión que pertenece a la secta, sea de su propiedad, Edir no recibiría dinero ni participaría de los ganos de cualesquier otros recursos financieros provenientes de la emisora, y que los mismos serían reinvestidos en la emisora. Su sustento, según él, vendría de la iglesia a través de la ayuda de custo, que es como el sueldo que se paga a los pastores y obispos de la institución, y de los derechos autorales de sus libros escritos. Bueno, podemos creer en lo que quieran, ¿no? Pero $1.000 millones no es, una persona no gana nada más recibiendo un sueldo mensual, ¿verdad? Bueno, él es propietario de un avión privado avaliado en $45 millones. Algo fácil de conseguir, ¿no? De comprar. Bueno. Igualmente, en el año 2013, el grupo Record, entonces de la cadena, compró 49% de un banco llamado Banco Renner. Bueno, entonces esa cuestión sobre las posesiones que tiene. Bueno. Otra acusación que pende sobre él es la cuestión de tráfico de niños en Portugal y rapto de los nietos adoptivos. Bueno, en diciembre del año 2017, una serie de reportajes producida, la serie, por el canal portugués de televisión paga, TV124, es una cadena portuguesa, reveló que Edir Macedo, su familia y la Iglesia Universal del Reino de Dios mantuvieron una red de tráfico internacional de niños en Portugal. Bueno, fue según el reportaje de esa cadena, en lo cual diversos niños fueron retirados ilegalmente del convivio con sus padres biológicos y fueron posteriormente entregados a miembros de la Iglesia Universal, incluso
a las propias hijas de Edir Macedo, Cristiane Cardoso y Viviane Freitas. Bueno, entonces es una cuestión aquí la acusación. Bueno, ningún juicio o condenación fue dado en ese punto. Y ahora sí vamos a entrar en un punto que es bastante importante cuando hablamos de esa secta, porque sí, es un punto que distingue la secta o el pensamiento de la secta de los otros grupos o otras sectas protestantes, incluso de los neopentecostales. Es su posición sobre el aborto. ¿Ok? Eso porque por lo general, en general incluso las sectas protestantes tampoco se oponen también al aborto, pero no es el caso, o menos por lo menos del fundador de la secta. ¿Por qué voy a explicar eso? Porque sí hay ciertos pastores, ciertos miembros de la iglesia que sí se oponen al aborto, pero el jefe principal, y toda la secta está envuelta de su jefe, como que tiene esa posición favorable al aborto y al control de natalidad. Vamos a explicar ahora sí. Entonces, vamos a decir que la Iglesia Universal del Reino de Dios es la única iglesia protestante. Aquí dice la única, pero no sé, porque como los protestantes son muy divididos, por lo menos vamos a decir una de las únicas, ¿verdad? Porque si acaso aparece una que también hace lo mismo, entonces vamos a decir una de las únicas, por lo menos la principal que defiende eso, que apoya el aborto inducido. Obviamente el aborto inducido es aquel como provocado. Esa posición no es declarada por dogmas de la referida secta, como siendo algo realmente que uno tiene que defender para pertenecer a la secta. No sé si entienden eso. Sin embargo, después de la publicación de su biografía y entrevistas sobre el libro, el obispo Edir Macedo, entonces jefe de la secta, declara que sería el referido método, el aborto inducido, una alternativa contra la violencia. Entonces, según su declaración, citación, entre comillas, soy a favor del derecho de elección de la mujer. Soy a favor del aborto, sí. La Biblia también lo es, según él. Dice entonces él, haciendo citación de un pasaje del libro de Eclesiastes. Entonces voy a leer el pasaje del libro de Eclesiastes que él cita para defender el aborto. Está en Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Si alguien engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que sean muchos los días de su vida, pero su alma no se harta del bien y además no tenga sepultura, digo que es mejor que él sea un aborto, pues viene de repente y vuelve a las tinieblas, y de las tinieblas se encubre o se cubre su nombre, se esconde su nombre. Bueno, obviamente que no tiene nada que ver la citación del Eclesiastes sobre la defensa del aborto. Bueno, podemos tomar un pasaje paralelo como el de Job, que dijo en su humillación, como en su tristeza, va a declarar diciendo, triste el día que diga un hombre fue concebido, como delante de su sufrimiento, como que se lamenta, como que del día en que vino al mundo diciendo eso, como que ese día sea apagado, que no sea más feliz ese día en que se diga un hombre fue concebido, un hombre nació, hablando de él, obviamente. O diciendo, una cosa es obviamente el sufrimiento del hombre expreso, tal en las palabras de nuestro Señor, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Verdad? Sabiendo que de hecho sí, no lo había abandonado, como esa expresión
como hiperbólica del sentimiento humano, decir, estoy en el sufrimiento porque nací, ¿sí? Porque vine al mundo, ¿verdad? Si es para sufrir. Pero eso no justifica que nosotros llegamos y matemos a un individuo humano que ya está vivo, ¿verdad? No estamos aquí hablando de una persona que no existe, ¿no? Es algo que ya existe, ya fue concebido, ¿no? Como es totalmente distinto, ¿no? La visión. El obispo cree que muchas mujeres ponen sus vidas en riesgo al buscar realizar un aborto de forma ilegal sin asistencia médica. Sí, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente la mujer está en estado de embarazo, va a emplear no sé qué método, ¿no? Para interrumpir ese estado, obviamente que eso sí pone en riesgo, ¿no? Como la vida de la mujer, pues es evidente. Según él, entonces, la ley no evita que la mujer aborte, pero hace con que ellas busquen las maneras más impropias para el hecho. Bueno, ese es el argumento que los abortistas utilizan mucho en general, ¿no? De decir, el hecho de que la ley prohíba, por lo menos en ciertos casos o en grandes casos, ¿no? Conocen la legislación cada uno de su país sobre el aborto, ¿no? Pues es una cosa, obviamente que la ley prohíbe, pues es normal, porque está contra la ley natural, ¿no? Es contrario a la ley natural que el ser humano llegue y mate, ¿no? Un individuo que sea inocente, ¿no? Pues sí. Sí, pero las personas que van a hacerlo de manera ilegal van a tener más riesgo, pero está haciendo lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Pues es sencillo comprender, pues está haciendo lo que no tiene que hacer. Y un argumento semejante sería decir que tenemos que permitir que una persona que quiera suicidarse se suicide, ¿no? Porque por lo menos ella puede suicidarse de una manera más indolor, sí, pero no tiene cabimiento, como no es algo que tiene que suceder, ¿verdad? No es decir la mujer pues no busque un médico para abortar, ¿no? Va a abortar, ¿no? de tal manera, simplemente pues ella no puede, ni de una manera ni de otra, hacer ese aborto. Él también dice que, según él, ¿no? Esa es la citación de él, ¿no? Que es una hipocresía apuntar el pecado de quien aborta, siendo que el error empieza en la banalización del sexo, ¿sí? En la desinformación y en los inúmeros factores que llevan una pareja a relacionarse y que los niños acaban siendo abandonados en el mundo a su propia suerte, en consecuencia de irresponsabilidad de adultos despreparados. Sí, pero se entiende que sí, que esos problemas de virtud, ¿no? Que vivimos en el tiempo como causa grandes problemas, ¿no? Pero es un error como muy grave, ¿no? De pensar que el aborto sería la solución, ¿no? ¿Cómo vamos a apuntar, ¿no? Un error más grande aún como la solución de un error, ¿no? Que existe, ¿no? Obviamente que el desorden, ¿no? Sexual entre los hombres causan problemas, ¿no? Como eso, obviamente, pero no podemos decir, ok, pero vamos a poner el aborto como siendo la solución del problema. Pues ¿en qué? Además, eso aumenta la irresponsabilidad de las personas, ¿no? Porque van a decir, pues si pasa, ¿no? Que ella se embaraza, entonces, ¿no? Podemos, ¿no? Descartar, ¿no? El niño que aparece, ¿no? Pues, ¿cómo es posible eso, ¿no? Como es un ciclo, al final un ciclo vicioso, ¿no? Que lleva aún más, ¿no? A una inmoralización aún más grande, ¿no? De la sociedad. Bueno, está en la hora de terminar, entonces en la próxima clase podemos continuar sobre ese tiempo de la posición del aborto. Ese punto sobre el aborto es importante porque aquí no es nada más con relación a esa secta, es en relación también a esas tesis son defendidas por los abortistas en general, ¿no? De toda especie es necesario que tengamos, ¿no? Puntos, ¿no? Para decir.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.